una cucharita para la sal. Es que necesito comida, y Carla, espera que le dé una. ¿Cómo que el señor pues les ofrecía? Ya pues en la mesa. ¿Qué quieren de tomar con esa bella? Una cucharita también. Ah, tu vaso para agua. Hola, buenas tardes a todos. En unos momentos iniciamos. Pues saben la poquita leche que había, porque tú eres una refresco, ¿no? Listo. Hola a todos, gracias por unirse a nosotros. Nosotros somos CAP y es un placer presentar a nuestro ponente de hoy, el ingeniero Luis Infante. Él es el CEO de la empresa CAP y nos trae un tema muy interesante sobre la ingeniería de valor aplicada en la construcción y el Target Value Delivery. Entonces los dejamos con él. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este webinar. En este webinar vamos a hablar acerca de ingeniería de valor en proyectos de construcción y vamos a hablar también de cómo aplicar el Target Value Delivery, que es una herramienta, una metodología también de Lean Construction. Bueno, pues bienvenidos, gracias a todos, espero que encuentren este tema interesante. Bueno, vamos a dar inicio. Nosotros en Consultores y Asesores en Administración de Proyectos somos una firma de consultoría y asesoría para proyectos de construcción. Nuestra prioridad es maximizar el potencial de las organizaciones y o de los proyectos y lo hacemos a través de una combinación de experiencia, habilidades, innovación, conocimiento y compromiso que tenemos para el desarrollo de nuestra profesión y que nuestros clientes encuentren rentabilidad y los mejores resultados de sus proyectos. Somos miembros de muchas organizaciones, entre ellas está el Instituto Mexicano de Lean Construction y también del Project Management Institute. Bueno, más que nada, esta es una presentación, un webinar que tiene como objetivo comentar algunos temas relacionados con mejores prácticas y mejores formas de ejecutar proyectos, pero obviamente que eso es muy genérico y depende del caso para que nosotros podamos ayudar en una asesoría más específica. Una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el día de hoy es, vamos a ver cómo estamos aplicando, cómo podemos aplicar la ingeniería de valor en proyectos de construcción, ya que este reviste una súper especial importancia y que puede tener enormes beneficios. Vamos a comentar acerca de muchos temas de la ingeniería de valor y cómo esta puede aplicarse a lo que serían proyectos de Lean Construction, de Target Value Delivery. Entonces también vamos a explorar el concepto Target Value Delivery de Lean Construction. ¿Qué es ingeniería de valor? Aquí está un código QR. Yo les quisiera pedir de favor de que los que puedan, me gustaría tener una idea de qué es ingeniería de valor para ustedes. ¿Qué creen que sea ingeniería de valor y cómo lo podemos aprovechar? Les voy a agradecer muchísimo que puedan compartir sus ideas en Menti, que es aquí el código QR. Por favor.
Ahorita vamos a dar un minutito más. También pueden entrar a menti.com y con el código 1423-5076, con eso pueden dar respuestas. Lean Construction, sí, gracias. De todas formas, dejo aquí está el código QR por si alguien más quisiera. Dejo de compartir un momento para, bueno, no, mejor. ¿Alguien más? Ingeniería de valor. Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, ingeniería de valor tiene mucho que ver con Lean Construction porque uno de los principios fundamentales de Lean Construction es agregar valor, ¿no?, a los proyectos. Y bueno, pues sí, también obviamente tiene mucho que ver la parte de Lean Construction con la adición de valor, pero vamos a tocar una definición. De todas formas, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede ponerla, me la van a decir a mí y pues la contestamos en el momento que ustedes digan, ¿no? Oigan, antes de ir a la definición de ingeniería de valor, a mí me gustaría comentar algo que considero muy importante. Miren, y ya es algo que he estado viendo últimamente, no alcanzo a apreciar en muchos proyectos las optimizaciones que se hacen para cada vez encontrar mejores resultados. ¿Qué es lo que significa? Significa que a veces no estamos proponiendo a través del ingenio, digamos, a los que somos ingenieros, los que somos arquitectos, que debemos tener esa parte creativa sustentada técnicamente para poder desarrollar obras, ¿no? Entonces, la ingeniería de valor tiene mucho que ver con procesos creativos, con procesos que nos dicen prácticamente cómo debemos de manejar los proyectos, cómo deberíamos manejar los proyectos, cómo encontrar la manera más fácil, más rápida, más económica para ejecutar proyectos. De modo que cada vez podamos tener una optimización. Yo lo que he visto últimamente es que alguien diseña y el que diseña le dice al que construye, oye, pues ya construye esto tal cual y pues ya casi lo hacemos así. Y yo creo que cada proyecto representa una oportunidad para que podamos expresar y podamos hacer un proyecto óptimo técnica y económicamente. Y no quisiera que dejemos este tema porque realmente lo que nos ayuda a todos los que ejecutamos proyectos es que encontremos la manera más fácil, más rápida, más económica, más segura de ejecutar proyectos. Y esto tiene mucho que ver con encontrar esa manera más fácil, ¿no? Y para eso necesitamos usar nuestro cerebro, necesitamos usar todo el conocimiento y experiencia que tenemos a nuestro alcance, pero buscando realmente que nuestro aporte técnico tenga un beneficio económico también, ¿no? Bueno, ¿cómo se define la ingeniería de valor? Les voy a poner la definición que viene del Construction Industry Institute de Estados Unidos. Y es un enfoque sistemático que maximiza el valor de un proyecto a través
del análisis de sus funciones, asegurando alcanzar los objetivos del proyecto con el menor costo total. Entonces, la ingeniería de valor se orienta muchísimo hacia lo que es el presupuesto del proyecto, ¿no? El costo. Y por eso yo creo que es muy relevante y es muy importante que podamos ver todos este tema. ¿Cómo inició la ingeniería de valor? La ingeniería de valor nace durante la Segunda Guerra Mundial en General Electric por Larry Miles, como una manera de encontrar una solución a los componentes que podrían ser usados para manufacturar algo. Y pues durante la guerra, seguramente ustedes saben que pues era un aspecto de logística también, ¿no? Entonces Larry Miles empezó con este tema de General Electric y se empezaron a gestionar en el equipo, pues digamos, algunas aportaciones importantes que optimizaban los proyectos, pero lo que es mejor es que buscaba abaratar componentes con la misma funcionalidad, ¿no? Entonces, los equipos, cuando empezaron con estos temas de ingeniería de valor, pues empezaron a cuestionarse, por ejemplo, cuáles son las partes de un problema, qué hacen, cuánto cuesta, quién más haría el trabajo y cuánto costaría, en fin, ese tipo de preguntas que normalmente nos hacemos cuando estamos en la planeación de un proyecto de construcción. Y el resultado de este tipo de enfoque que se le dio fue realmente muy, muy importante, de modo que se consiguieron mejores costos, incluso mayor versatilidad, ¿no? Y la ingeniería de valor, pues ha evolucionado tanto que se tiene un estándar ASTM. O sea, realmente creo yo que vale mucho la pena que podamos mantener lo que sería estas prácticas de ingeniería de valor en los equipos, ¿no? Entonces, la ingeniería de valor actualmente ha evolucionado muchísimo como una herramienta de reducción de costos hacia una metodología más integral, ¿no? De manejo de los proyectos, donde obviamente también ya se considera el ciclo de vida completo del proyecto, ¿no? Y en algunos casos hasta del producto también, ¿no? Obviamente que depende mucho de las circunstancias del proyecto. Bueno, entonces sale una pregunta que nos dice, ¿en dónde puedo aplicar la ingeniería de valor ya concretamente para un proyecto? Miren, de acuerdo a mi experiencia, la aplicación que podemos tener de ingeniería de valor es fundamentalmente en el diseño. Y aquí era lo que yo les quería confirmar con lo que habíamos visto inicialmente. El diseño responde a un requerimiento de un cliente con respecto a lo que realmente desea como activo, ¿no? Y entonces se le propone una solución que está sustentada técnicamente para que eso funcione, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes saben de que hay muchísimas alternativas técnicas. Lo que deberíamos conceptualizar también cuando estamos proponiendo el diseño es la manera en la que puede ser también económico. Entonces, ¿dónde podemos aplicar la ingeniería de valor para un proyecto? Primordialmente en la etapa de diseño. Pero también se puede aplicar al proceso constructivo. No necesariamente tenemos que construir desde el principio un proyecto. Me refiero a que geográficamente, desde donde nosotros pudiéramos considerar algo lógico para iniciar, sino que aquí debemos pensar mucho en dónde se puede tener algo más fácil y más rápido para poder ejecutar el proyecto. Es decir, si nosotros leemos un plano, nosotros tendríamos que
visualizar en dónde sería el punto óptimo de inicio para llegada de materiales y de recursos, ¿no? Y es por eso que el proceso constructivo también acarrea, pues, lo que es algo importante como la logística y otros temas, ¿no? También la ingeniería de valor se puede aplicar en procesos administrativos, que significa que si nosotros podemos estandarizar técnicamente algunos componentes del proyecto, en vez de tener 5 órdenes de compra, pudiéramos llegar a tener una orden de compra y es mucho más fácil la gestión y reducimos equivocaciones cuando estemos instalando, ¿no? Y como les comentaba también en la logística, es algo en donde nosotros pudiéramos tener una aplicación importante de la ingeniería de valor para proyectos de construcción. ¿Cuáles son las ventajas de usar ingeniería de valor? Principalmente la reducción de costos. Y esta reducción de costos viene aparejada de muchos beneficios, porque, por ejemplo, para que podamos reducir costos, pues también pudiéramos reducir plazos, probablemente, ¿no? Entonces, la reducción de costos es una de las ventajas importantísimas que tiene la ingeniería de valor. La eficiencia en el uso de los recursos, por ejemplo, pues nos permite un uso más eficiente de todos los materiales, los recursos disponibles y en unos casos hasta de manera coordinada. Yo he visto en algunos lados, pues algunas grúas, 500 toneladas, por ejemplo, que sabemos lo caras que son, y están paradas. Entonces yo creo que esta parte nos ofrece una ventaja de cómo podemos optimizar el uso de aquellos recursos que son considerablemente onerosos para el proyecto. También se tiene la funcionalidad y aquí nos asegura pues que cada componente que tengamos en el proyecto tenga una función de manera efectiva. Por ejemplo, normalmente la ingeniería de valor, y esto lo acabo de ver recientemente con un curso que dio el ingeniero Antonio Mayol, la funcionalidad se va con la función primaria, principalmente, o la función básica que debe tener el requerimiento, ¿no? Es decir, debemos proveer de aquella solución técnica que realmente nos va a dar la funcionalidad que requiere el proyecto. También se tiene la función secundaria esencial, que es lo que a mí me gustaría que, aparte de lo esencial, de lo primario, para lo que es el proyecto, bueno, también pueda tener alguna función adicional que pudiera incrementar el valor, ¿no? Pero también hay funciones secundarias innecesarias que puede tener algún componente, equipo o sistema. Y obviamente esa es una definición de desperdicio de acuerdo a Lean Construction y podemos erradicarlo. Y también está la parte de innovación, donde pues es esta parte donde yo les comento que necesitamos aplicar nuestro ingenio para encontrar la manera en la que el proyecto puede ejecutarse de mejor forma, ¿no? Es decir, que podemos tomar en cuenta estas múltiples alternativas técnicas y elijamos la que mejor quede, digamos, para los requerimientos que nos están solicitando, lo que está pidiendo el cliente. ¿Cuál es el proceso que tenemos para la ingeniería de valor? Miren, partimos de un plan, por supuesto, y empezamos a reunir información, principalmente de lo que tenemos que construir. ¿Cuáles son los criterios y aspectos técnicos de diseño que se están considerando? Y ahí empezamos a hacer lo que es el análisis de las funciones, donde podemos decir que están las funciones primarias o la función básica, las secundarias que también son esenciales y las secundarias que pueden ser innecesarias. De aquí viene a lo que es un proceso creativo en donde nosotros empezamos a través de una lluvia de ideas a generar alternativas técnicas que nos puedan proveer la misma funcionalidad. Hacemos una evaluación como siguiente etapa
y en esta evaluación ya empezamos a incorporar algunos aspectos económicos y de estimación de costos. Posteriormente, aquí, por ejemplo, si es algo que puede valer la pena, pues se considera esta alternativa en el diseño y pudiera, en caso de que no, pues entonces se desecha. Finalmente, ya se tiene lo que es el desarrollo de las recomendaciones, donde ya se puntualizan los aspectos técnicos y económicos, o ya se hace la selección más apropiada de la mejor alternativa técnica económica que me va a dar beneficio al proyecto. Se hace una presentación para poder intercambiar ideas con el cliente. Se hace un reporte del borrador, se aprueban las recomendaciones, donde se pueden tener reuniones para discutir estas recomendaciones y firmar las recomendaciones aprobadas. Se realiza un informe y se termina el proceso de ingeniería de valor. Si ustedes se dan cuenta, la parte de ingeniería de valor únicamente se considera en la parte del diseño. Es decir, que una limitante que pudiera tener la técnica como tal de ingeniería de valor es que solamente está aplicado hacia el diseño, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de Target Value Delivery. Miren, esta es una técnica, es una herramienta que tiene Lean Construction, que en mi punto de vista es el siguiente escalón de Lean Construction, es decir, de la parte de fundamentos, del manejo de los métodos y de las herramientas iniciales. El Target Value Delivery ya es un escalón superior, ya obviamente que sí se requiere de cierto antecedente manejando Lean Construction, pero yo sí quisiera comentar cuáles son algunos de los aspectos principales que hacen esto muy, muy, muy atractivo, ¿sí? Entonces, Target Value Delivery también fue desarrollado por el Dr. Glenn Ballard. El Dr. Glenn Ballard, seguramente algunos de ustedes saben, es el creador del método Last Planner, el método del último planificador. El Dr. Glenn Ballard también comenta que el Target Value Delivery es una práctica de gestión que usa el diseño para entregar valor al cliente, ¿no? Y aquí digamos que con el Target Value Delivery, el diseño y la construcción se orientan hacia un valor costo-meta, es decir, hacia un punto en el que, aunque ya tenemos un presupuesto en este momento, podemos mejorar este costo, este presupuesto, donde usamos ingeniería de valor de una manera continua en el diseño, pero también evaluando el costo de las alternativas durante también la etapa de ejecución. ¿Qué significa? Significa que, y aquí es algo que a veces es difícil, significa que debemos romper paradigmas. A mí también me educaron profesionalmente, digámoslo así, en la parte de proyectos, donde decíamos que el alcance se congela. Con el Target Value Delivery no es posible que el alcance se congele. Digamos, sí sabemos que tenemos que hacer algo, vamos a decir, por ejemplo, un hospital. Si vamos a hacer un hospital, pues ya sabemos de que hay un montón de cosas, de consideraciones que tenemos que hacer. Hay cosas que son funciones principales que no vamos a poder quitar, pero hay cosas que sí podemos optimizar a través del Target Value Delivery, ¿sí? Aquí en el Target Value Delivery, el costo es una restricción en lugar de una salida de un proceso. Es decir, normalmente lo que hacemos nosotros es diseñamos y presupuestamos, ¿sí? Con el Target Value Delivery es diseñamos lo que vamos a ejecutar el siguiente mes, las siguientes 2 semanas. Eso sí se congela, pero lo demás está abierto a que podamos optimizar materiales, equipos, componentes, sistemas, recursos, buscando el mejor costo del proyecto. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de
de detalle. Miren, ¿cómo son estos criterios de selección? Por ejemplo, tenemos el espacio de diseño, donde están todas las alternativas técnicas y después criterios exigidos, lo que la solución técnica debe tener, que es la función principal. Y los criterios deseados, que es lo que buscamos, lo que nos gustaría, el wish que tenemos, el wish list, podemos decirlo, de lo que tenga la solución, que es una función secundaria, necesaria, pero en un horizonte inmediato. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué esta es una técnica que está funcionando muy bien para equipos que ya tienen cierto antecedente de Lean Construction? Por ejemplo, el costo tradicional de los proyectos siempre tiende a aumentar, ¿no? ¿Cómo es? Que hacemos un diseño, tenemos una propuesta ya en temas de costo y se construye, ¿no? Es la parte tradicional y normalmente el costo tiende a incrementarse. Cuando nosotros estamos usando el Target Value Delivery, lo que está ocurriendo es que el equipo está buscando alternativas técnicas que puedan mejorar el resultado económico del proyecto, involucrando también al dueño del proyecto. No solamente es el ejecutor, está el ejecutor, los subcontratistas, está los proveedores y el dueño también participa, obviamente, de esto. Y el dueño puede conseguir ahorros importantes si usamos el diseño de valor meta del Target Value Delivery. La gestión del costo tradicional y el valor meta, miren cómo es. Normalmente en la parte tradicional primero tenemos el diseño y ya con el diseño hacemos un costo del trabajo, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a lo que se requiere, a los requerimientos, a la calidad, a la especificación técnica, hacemos un costo de trabajo. Pero adicionamos normalmente algún colchoncito en el presupuesto, que es una contingencia, y tenemos una utilidad e indirectos, por supuesto, ¿no? Entonces, esto me da el presupuesto total del proyecto, esa es la parte tradicional. En cambio, cuando tenemos el valor meta, pues esto prácticamente dejo la utilidad, tomo el precio y le resto el costo de trabajo. ¿Qué significa? Entre menos me cueste todo el trabajo, todo el alcance que tenemos por desarrollar, vamos a tener mayor utilidad. ¿Sale? En eso se basa. Entonces, con la gestión del Target Value Delivery, nos ayuda a alcanzar este ideal de costo cronograma con el alcance. Hay una menor probabilidad de sobrecostos y tenemos entonces mayor certidumbre, ¿no? Normalmente con el valor meta, para que podamos alcanzarlo, pues se da algunos incentivos financieros, obviamente a través de mecanismos contractuales, y aquí entra los contratos colaborativos, que es necesario que se gestionen contratos colaborativos, a través de la filosofía del Integrated Project Delivery, que ya es esta gestión integral del proyecto a través de Lean Construction. Y de esta manera, con esos incentivos financieros, pues todo el equipo, no solamente el dueño, sino también los contratistas o el contratista principal con los subcontratistas más los proveedores, todos pueden tener muchos beneficios. Comparten riesgos, pero también comparten beneficios. Y ese es el sentido de lo que maneja el Target Value Delivery. Miren, quiero presentarles cómo es una cronología de un proyecto Lean. A lo mejor se ve poquito, se ve muy pequeño y una disculpa por eso, pero se los voy a platicar, ¿no? Vamos a pensar de que tenemos algunos equipos de los que intervienen en el proyecto. Por ejemplo, está el equipo de negocios del dueño, el equipo de diseño,
el equipo de contratistas o el contratista principal, los subcontratistas y los principales proveedores. Empezamos con un caso de negocio del cliente donde tenemos un diseño preliminar y se hace un caso para propuesta. Es ahí en donde se reúne el equipo de negocios del dueño, del equipo de diseño y de los contratistas para que se genere una propuesta técnica económica viable, adecuada. Normalmente lo que se busca con esto es de que tengan una localización compartida, por ejemplo, un big room, que es algo que ya también se ve mucho en Lean Construction. Y entonces se aplique entre todos, con la experiencia y el conocimiento de todos, una ingeniería de valor, los riesgos y se optimiza el proyecto. ¿Esto qué nos da? Esto nos da un costo preliminar. Tenemos una siguiente etapa en la que se valida el costo a través de la incorporación de los principales proveedores al equipo y ya se tiene un costo esperado. Cuando nosotros tenemos ya entonces, cuando tenemos entonces ya el costo esperado, proponemos entre todos lo que sería el costo meta, pero ya donde podemos empezar a tener ahorros en el proyecto. Y aquí es en donde durante la etapa de ejecución el alcance no puede congelarse, porque en ese entonces pues ya no habría más necesidad de hacer cosas, ¿no? Y pudiéramos estar esperando pues incrementos de costo o sobrecostos en el proyecto. Entonces, lo que se busca es que el costo meta se revisa frecuentemente cada 2 o 4 semanas y ese es el alcance de lo que se va finalmente a cumplir, ¿sí me explico? Entre todo el equipo, entre todos estamos ganando de lo mismo, podemos ganar un poco más y de esta manera el costo meta va siendo menor conforme avanza la ejecución del proyecto. ¿Qué significa esto para que podamos entenderlo un poco mejor? Significa que si yo ya tengo, por decir, la estructura de un edificio, tenemos que ver la manera en la que los acabados o las albañilerías, por ejemplo, puedan tener mejores condiciones de costo, ¿no? Probablemente el diseño nos dice que se tiene que construir con un determinado material, pero aquí lo importante es que una vez llegado el momento de decidir entre todo el equipo, dice, oye, ¿cuál es la función de una pared? Es dividir un área, se requiere aislamiento, no se requiere aislamiento, dependiendo de ese tipo de cosas, si es esa función, se pueden adquirir materiales más económicos. Y es por eso que es importante que el dueño esté involucrado para que pueda aprobar eso, ¿no? Si el dueño aprueba un menor costo porque se encontró un material, una alternativa de materiales cada vez más económica, pues el beneficio también va para el costo del el dueño, ¿no? Lo que tiene contemplado gastar. Es decir, que entre todos se reparten estos beneficios. Si entre todos no se encuentran soluciones técnicas adecuadas, entonces todo el mundo comparte los riesgos también, ¿no? De tal manera que cuando ya tenemos este costo meta, pues tenemos ya lo que es la producción y la construcción, donde ya aplicamos todas las herramientas de la construcción que ya sabemos, ¿no? El As Planner, el Pool, el TAC, todo el plan semanal, el PPC, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas son las que ya estamos aplicando en la ejecución del proyecto. Pero el diseño va siendo óptimo de una forma en la que el siguiente alcance sea más económico, cumpliendo el requerimiento de la función principal que quiere el cliente, ¿sí?
¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se gestiona el alcance con Target Value Delivery y cómo se implementa el Target Value Delivery? Miren, en primer lugar, se requiere no congelar el alcance, como lo que nos han dicho en muchas otras filosofías o metodologías de trabajo para proyectos. Es decir, que no congelamos el alcance, ni los materiales, ni los prefabricados, ni preensambles, o no aplicamos acabados hasta que se haya instalado lo eléctrico, por ejemplo, medir rendimientos, y como les digo, lo que sea más fácil, más rápido, más económico, más estético, también aplica, ¿no? Miren, yo he visto que en algunos lados se termina una, vamos a decir, una pared, se coloca, digamos, ya está lista, y después viene la parte eléctrica o la parte de hidráulica y empieza a hacer surcos, ¿no? Entonces, bueno, otra vez tenemos que dar el acabado. Y es en donde empezamos a tener mayores costos y mayores desperdicios, ¿no? Les quiero contar una anécdota que me ocurrió a mí hace muchísimos años gestionando un proyecto. Era un proyecto industrial. Entonces, teníamos ventiladores industriales, era un proceso de secado, teníamos ventiladores industriales y necesitamos regular el flujo de aire, me acuerdo muy bien. Entonces, habíamos instalado unas válvulas especiales que tienen unos álabes y accionados a través de una palanca. Entonces, en esta palanca, pues lo manejábamos o lo pudiéramos manejar a través de un pistón y después con algunos componentes de control podemos manejar los porcentajes en el cual el pistón se puede abrir completamente para abrir toda la válvula o cerrar completamente, ¿no? Entonces tendríamos una carrera del 0 al 100% de apertura. Pero colocar sobre una compuerta un pistón, luego un transductor y luego componentes electrónicos y señales eléctricas y un montón de cosas, pues dificultaba obviamente incluso también el mantenimiento, ¿no? Tanto la instalación como la operación y el mantenimiento. Entonces, una solución técnica que nosotros dimos para esta aplicación fue conectar variadores de frecuencia a los motores. De ahí se podía regular el flujo a través de las revoluciones del motor. Y lo que salió fui personalmente con el cliente y le comenté acerca de esta alternativa técnica y digamos que era quitar del presupuesto estos componentes y suministrar un variador de frecuencia. El cliente obviamente revisó cuáles eran los costos asociados con este sistema o estos sistemas porque eran varios y tuvo que pagar una pequeña cantidad, pero el ahorro potencial sobre la operación y el mantenimiento era gigantesca, ¿no? Entonces finalmente firmamos una orden de cambio en donde se dio, pues, digamos, para nosotros fue más fácil la instalación porque ya nada más era una conexión eléctrica rápida en el cuarto de control de motores y pues el cliente tuvo, digamos, una mejor operación y mantenimiento de su sistema, ¿no? Otro de los temas que yo veo mucho con el Target Value Delivery es que cuando estamos diseñando, y eso a mí me pasó también muchas veces, siempre le adicionamos un porcentaje más para asegurar, ¿no? Y ¿saben qué? Todos los buffers, o sea, todos estos componentes, pues cuestan dinero. ¿Por qué? Porque si técnicamente nos conviene dejarlo de una forma, si nosotros por querer asegurar técnicamente el proceso, bueno, pues nos estaría costando un poco más, porque puede ser un equipo mayor o puede ser una necesidad mayor, ¿no?
Y además, otra de las formas o de las partes que creo yo que es importante tiene que ver con que el costo de hora hombre de diseño es un poco menor que el costo de hora hombre de construcción. Por eso, la relevancia del diseño es tal que la solución técnica debe mirarse también económicamente, pero de varios rubros, no solamente el costo del material o del equipo, del componente, sino el costo de su instalación, el costo de su ensamble, el costo que nos lleva a tener ese componente instalado, ¿sí? Y en algunos casos, para hacer esta implementación, requerimos romper paradigmas. Y el paradigma principal es que no podemos tener el alcance congelado como tal. Seguramente alguien diseñó de cierta forma, pero estamos perdiendo oportunidades conforme se desarrolla el proyecto para hacerlo más fácil, más rápido, más económico. ¿Se me explicó? Espero que sí. Y bueno, también para implementar Target Value Delivery, aparte de romper el paradigma, se necesita un cambio cultural. Un cambio cultural importante en donde no solamente yo es algo que voy a tener un beneficio propio, sino ya es un beneficio de todos, de todo en el equipo, de todos los que están en el equipo del proyecto, ¿no? Miren, a mí me han preguntado también en algunas ocasiones, por ejemplo, oye Luis, ¿y si instalamos robótica? Eso nos ayuda mucho también, o sea, puede ser lo más fácil o más rápido. Mi respuesta siempre ha sido, bueno, hay que ver el contexto y depende mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos una inversión en un robot pensando que eso nos va a ayudar muchísimo, pero puede acarrear algunas situaciones de operación, de mantenimiento, de capacitación, que pudiera esconderse el beneficio, ¿no? Incluso también, por ejemplo, si los componentes, como ahora que está muy de moda la construcción 4.0 o el modelo BIM, etcétera, si realmente eso nos afecta el costo del proyecto, hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque si realmente vamos a implementar una herramienta que nos va a optimizar el proyecto, realmente debemos estar seguros de que efectivamente se va a hacer así, ¿no? Para que podamos conseguir esos ahorros paulatinos conforme va avanzando, ¿no? Y me pueden hacer la pregunta, por ejemplo, oye Luis, ¿y cómo sabemos si realmente el Target Value Delivery está funcionando? Tú lo vas a ver porque el costo realmente va a ser menor conforme tú vayas ejecutando el proyecto, ¿no? Si el costo disminuye a medida, el costo total, me refiero, ¿no? El costo total del proyecto disminuye a medida de que el proyecto continúa su ejecución, vas a ver de que realmente la herramienta está funcionando. Francamente, en este momento, en 31 de julio de 2024, no conozco proyectos en México que ya tengan implementada esta herramienta del Target Value Delivery. Algunos ejemplos que yo he visto están en Estados Unidos. Se está dando difusión últimamente también a través de redes sociales. Del blog del Lean Construction Institute también se está comentando. Pero ¿cómo sería una gráfica de Target Value Delivery? Por ejemplo, se establece un costo meta y conforme va avanzando el proyecto, pues se van teniendo menores costos, ¿no? Y ya hay algunos proyectos documentados con Target Value Delivery. ¿Cuáles serían las conclusiones que tenemos nosotros usando ingeniería de valor y el Target Value Delivery? Miren, la ingeniería de valor es una alternativa práctica para reducir costos de proyectos de construcción donde se requieren ajustes o actualizaciones al diseño antes de iniciar la construcción. En cambio, con el Target Value Delivery de Lean Construction, se puede beneficiar el costo total del proyecto con ajustes al diseño durante la construcción y conforme avanza la obra.
Y el Target Value Delivery requiere equipos alineados e incentivados. Bueno, preguntas, comentarios, alguna duda, ¿qué les pareció? Aquí les dejo nuestros datos. Aquí tenemos, bueno, nuestro sitio de internet. También tenemos nuestro canal de YouTube. Este video se está transmitiendo en YouTube, en Facebook, en LinkedIn. Y nuestros canales se van a quedar también ahí, ¿no? En YouTube principalmente también. También está nuestra página de internet por si alguien quisiera tener un poco más de información acerca de nosotros, que es construconsultores.com. Y bueno, pues ahí están mis datos por si alguien quiere tener algún contacto, algún acercamiento posterior. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Ahí hay un comentario de LinkedIn. Por favor. ¿Qué pasa cuando es el proveedor el que propone una ingeniería de valor? ¿Cómo asegurar que su propuesta no demerite la calidad? ¿Otra vez, por favor? Sí, claro. ¿Qué pasa Otra vez, por cuando favor. es el proveedor el que propone una ingeniería de valor? ¿Cómo asegurar que su propuesta no demerite la calidad? Ok. Bueno, los proveedores proponen las mejores alternativas económicas para ellos, ¿no? O sea, digo, finalmente ellos entre mejor vendan, mejor, ¿no? La responsabilidad técnica de la solución que ofrece el proveedor es nuestra. Los que estamos a cargo del diseño, los que estamos a cargo de la construcción, debemos tener este conocimiento suficiente para realmente evaluar si lo que nos está proponiendo es lo más adecuado. Yo no estoy muy seguro que el proveedor proponga una ingeniería de valor, sino que el ingeniero de valor es quien es o el dueño o el principal contratista que está manejando el proyecto. ¿Por qué? Porque hay dinero involucrado. Los proveedores nos ofrecen ciertamente alternativas técnico-económicas que hay que considerar, pero no lo siento tanto así, ¿no? Pero bueno, digo, en el caso en el que se dé que realmente el proveedor esté dando la ingeniería de valor, nosotros tendríamos que evaluarlo. Les voy a contar una historia que me ocurrió a mí hace muchísimos años. Aprendí muchas cosas yo. Digamos que en el tema de ingeniería de construcción, yo inicié mi carrera en una firma de ingeniería y construcción muy pequeña. Y a mí, digamos, me dijeron que lo primero tendríamos que hacer una memoria de cálculo cuando estábamos haciendo algún diseño. Entonces, pues, ¿qué llevaba esa memoria de cálculo? Pues llevaba el tag o el problema o el componente, el equipo, lo que tengamos que hacer. Y después se establecían unos criterios de diseño, pero no eran unos criterios de diseño que uno propone y dice, no, pues yo, Luis, lo pongo, no, esto va a ser así. No, sino que había necesidad de buscar referencias bibliográficas, por ejemplo. Entonces, ya después se consideraban los datos de la información y se desarrollaba la alternativa técnica de diseño para poder ejecutarla. Entonces, yo me acostumbré mucho a eso. Entonces, en un proyecto posterior que tuve, pues teníamos la necesidad de instalar un equipo. Y yo le pregunté a un ingeniero, oye, ¿y cómo le hacen con este equipo? No, pues mira, Luis, nada más tomamos los datos que ya tenemos, se los damos al proveedor y que él nos diga lo que nosotros tenemos que dar, ¿no? O sea, lo que nosotros tendríamos que comprar. Dije, oye, pero si el proveedor te propone algo más allá de lo que pues necesitamos, ¿cómo puede ser eso, no? O sea, no, así lo hacemos y ya nos quitamos de problemas y ya él lo calcula y lo especifica para lo que nosotros queremos y ya, ¿no?
Bueno, pero yo quedé con esa costumbre, entonces yo sí hice mi ejercicio. Entonces dije, oye, pues a ver este equipo, este componente, y es así más o menos, y empezamos a hacerlo. Y le pido una cotización al proveedor y me da una solución técnica que en mi cálculo quedó corta, quedaba mal, no era lo que yo esperaba técnicamente. Entonces finalmente nos fuimos por otro proveedor que se acercó mucho a la solución técnica de la memoria de cálculo que yo había hecho. El ingeniero al que yo le pregunté, él finalmente adquirió el equipo así, cada quien pues, ¿no? Y no se imaginan la cantidad enorme de problemas que hubo cuando se estaba no solamente construyendo, sino cuando se estaba operando. Realmente muchísimos problemas, y se tuvo que ajustar el equipo, que fue instalado a una altura como de 20 metros, o sea, todavía con dificultades logísticas para poder hacer algunos ajustes, y salió muchísimo más caro, ¿no? Muchísimo más caro. Entonces, mi lección es, el proveedor puede proponer alternativas, claro, son bienvenidas, puede participar, pero necesitamos ajustar también nuestro diseño a lo comercial, a lo que esté disponible en el mercado y que nos pueda beneficiar a todos dentro de algunos aspectos razonables, tanto técnicamente como económicamente. Espero haber respondido. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Cómo ven este tema? Hay muchísima información ya, muchachos, acerca del Target Value Derivative. Yo creo que vale mucho la pena que podamos incorporarlo a nuestros equipos que ya están manejando Lean Construction, por ejemplo, pero aplicando algo con este equilibrio técnico-económico, donde el técnico me asegure la funcionalidad principal y sea la opción más económica, ya sea en el ciclo de vida del proyecto o en el ciclo de vida del producto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Bueno, pues no sé, yo les agradezco muchísimo su atención. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza me puede escribir. Estamos aquí a sus órdenes. Estos webinars tienen la intención únicamente de compartir con todos la mejor manera de hacer los proyectos, ¿no? Y yo creo que tanto en México como en Latinoamérica, pues sí tenemos mucho talento técnico para poder aprovecharlo mejor medida, ¿no? Bueno, pues si ya no hay más comentarios, pues yo quiero agradecerles su atención y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ya estoy viendo algunos comentarios de Marco Velázquez. Webinar interesante, muy interesante, la verdad, Marco, vale mucho la pena en mi punto de vista. Gracias, Alejandro. Alejandro, muchos saludos, Alejandro. Gracias. Gracias por tu comentario. Muy amable. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que me brindan de participar con ustedes en este proyecto y estoy a sus órdenes. Gracias. Que pasen buena tarde.